Buen día, alumnos. Continuando con esta serie de videos de la materia informática aplicada, vamos a continuar con los temas de referencias relativas y absolutas, formato condicional e inmovilizar paneles. Vamos a continuar trabajando con la misma planilla que hemos trabajado en los videos anteriores. Comenzamos entonces. En el video anterior habíamos escrito las fórmulas de promedio de materias aprobadas por año por cada uno de los estudiantes. Y habíamos visto que el resultado era el cociente entre la cantidad de materias aprobadas dividido los años de cursado. Y 10 en este caso, dividido de 10, pusimos la función entero para desestimar los decimales. Cuando copiamos esa fórmula en las siguientes filas, automáticamente se actualizaron los números de filas de cada estudiante para obtener el resultado correcto. Entonces acá quedó I11 dividido 11 y así sucesivamente para los demás. Habíamos dicho que en la posibilidad de actualizar las filas o las columnas al momento de copiar una fórmula se denomina referencia relativa. En algunas oportunidades, cuando escribimos una fórmula, es necesario que no se actualice el número de las filas o la letra de la columna. Y a eso se denomina referencia absoluta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a calcular qué porcentaje de materias aprobadas tiene cada estudiante respecto del total de materias aprobadas por el total de los estudiantes. Para calcular ese porcentaje, lo que vamos a hacer es un cociente entre las materias aprobadas de estudiantes dividido el total de las materias de estudiantes. O sea que en este lugar voy a escribir la fórmula. Igual cantidad de materias del primer estudiante dividido, en este caso, G3, que es el total de todas las materias aprobadas de los estudiantes. Dividido G3, dijimos. Aprieto Enter para expresarlo en formato de porcentaje. Me puedo ubicar en el formato como habíamos visto en el primer video, o directamente doy clic aquí en el estilo porcentual y les doy algunos decimales. Aquí agrego. Acá este estudiante Sánchez, por ejemplo, tiene el 2,39% de las materias aprobadas por todos los estudiantes. Si yo copio esta fórmula, va a ocurrir que puede haber algunos resultados que van a ser incongruentes, como son los que vemos acá, u otros que van a dar error. ¿Por qué? Porque se actualizó al momento de copiar la referencia al total de las materias aprobadas que están en G3. Entonces esta fórmula pasó a ser, por ejemplo, I11 dividido G4, y yo necesito que este G4 no es, quiero que sea G3, perdón. Para ello debo aplicar la referencia absoluta. ¿Dónde debo hacerlo? Al momento de crear la fórmula. Entonces, al momento donde inicié la creación de la fórmula, yo sé que entre que
está en este lugar de la fórmula, tiene que mantenerse fijo al momento de copiar. Entonces, lo que voy a anteponer un signo pesos delante del 3 y de esta forma voy a dejar fija esa referencia. Entonces, al momento de copiar la fórmula al resto de las filas, se van a actualizar las materias aprobadas por cada uno de los estudiantes, pero va a quedar fijo la celda donde se contiene el total de materias aprobadas por todos los estudiantes. Entonces, de esta forma, dejé como referencia absoluta a la fila de la segunda celda de la fórmula de porcentaje, ¿no es cierto? Esta parte. Bien, vamos a ver otro ejemplo. A modo de ejercicio sería. Quiero saber qué diferencia hay respecto al promedio académico del estudiante respecto del promedio general de toda la unidad. O sea, la celda que está en G4, que es 435. ¿Qué diferencia hay entre este valor y este valor para cada uno de los estudiantes? Sin duda que cuando copie la fórmula, hay algo que se tiene que mantener fijo, que en este caso es el promedio general de todos los estudiantes. Entonces, cuando voy a escribir la fórmula, igual el promedio académico del estudiante menos el promedio general de todos los estudiantes. Y acá deberíamos dejar fija la fila número 4. Si presiono sucesivamente la tecla función F4, voy viendo que me va colocando el signo peso en distintos lugares. Bueno, voy a dejar fijo en el medio, como habíamos hecho en la fórmula anterior, en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Y ya tengo la referencia absoluta. Presiono Enter. Y ahí me queda 0,29 de diferencia. Si yo copio hacia el resto, voy a ver que algunos estudiantes están por encima del promedio y otros están por debajo del promedio. Por ejemplo, a esto le podría transportar en formato distinto para que aparezca en rojo los números negativos, que es algo que lo vimos en el primer video, el número, elijo el formato que quiero, en este caso que aparezca en el rojo, si los números son negativos, y le doy a aceptar. Entonces aparecen en rojo los negativos y en negro los que son los positivos que están por encima del promedio general. Bueno, con esto estamos viendo referencias absolutas y relativas. Hay un ejemplo muy práctico a fin de entender este tema de referencias relativas y absolutas, porque hay una tendencia a colocar el signo peso automáticamente cuando quiero dejar fijo algo fijo, tanto en fila como columna. Y en realidad no debería ser tan así, no debe ser tan así. Voy a hacer referencia a la tabla pitagórica de multiplicar. La tabla pitagórica de multiplicar era cuando teníamos los diferentes números en las columnas y en las filas, y yo buscaba en la intersección de una fila y una columna, entonces acá me mostraba el resultado
de cuánto es 5 por 5, por ejemplo, en este lugar. 5 por 6 en este lugar. ¿Cómo construyo una tabla pitagórica desde la planilla de cálculo? Yo tengo que pensar que a este 1 lo tengo que multiplicar por este, lo tengo que multiplicar por este, lo tengo que multiplicar por este, por este, por este, en cada una de estas celdas. A este 2, lo mismo con respecto a todas estas. A este 2 lo tengo que multiplicar por todas estas filas. Sin duda que tengo que pensar en una referencia de filas o de columnas que al momento de copiar la fórmula, uno se mantenga relativo y el otro se mantenga absoluto. Entonces, para ir definiendo, y con esto terminamos, referencias absolutas y relativas. Yo me voy a preocupar por las referencias absolutas siempre y cuando tenga que copiar una fórmula. Si no la pienso copiar a la fórmula, ni siquiera tengo que pensar en referencia absoluta. Yo ahora les muestro directamente el resultado de esta función. Sería bueno que ustedes piensen cómo harían la función para multiplicar, que al momento de copiar hacia abajo, desea copiar hacia el costado, ¿no es cierto? Aparezca la tabla pitagórica en la forma correcta. Bueno, vamos a realizar entonces cuál es la fórmula que escribo en cada uno. Bueno, entonces hoy habíamos copiado solamente todo en hasta esta celda. Ahora lo que vamos a realizar es copiarlo de manera vertical y horizontal. Como verán, el resultado de la tabla pitagórica es correcto en este lado, 5 por 4, 20, y así sucesivamente para todos los demás resultados de las demás celdas. Bueno, ¿qué he realizado yo en estas celdas para que automáticamente yo copiando me dé el resultado y no copie solamente los números? Bueno, la fórmula que escribí para cada uno de estas primeras celdas es la siguiente. Tengo el signo igual, Q3 que pertenece a esta celda y R2 que pertenece a esta celda. ¿Dónde fijé el signo pesos? Y antepuse acá en la primera fila y en la segunda columna y segunda fila. Bueno, entonces esta es la fórmula que utilicé. Fíjense bien dónde está colocado el signo pesos. Esta fórmula es para resolver toda la tabla pitagórica. Repito, dejé fija la columna, ¿no es cierto?, de los números que están en las diferentes filas, y dejé fija la fila en los números para multiplicar de las columnas. Bueno, después lo pueden analizar. De esta forma, entonces, yo aquí puedo construir la tabla pitagórica. Una vez que ustedes copian la tabla, pueden hacerlo
cualquier número hasta el cual ustedes desean averiguar. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Formato condicional. Vamos a decir que vamos a aplicar formato condicional cuando quiero que la celda tenga un determinado formato si cumple determinada condición. Puedo hacerlo directamente sobre el contenido de la celda o sobre referencia a otras celdas. Vamos a ver un par de ejemplos. Colocar en color azul con relleno celeste los que tienen más de 7 años de cursado. O sea que aparezca años de cursado, que es esta columna, los que tienen más de 7 años de cursado, que aparezcan en color azul con relleno celeste. ¿Cómo procedo para aplicar formato condicional? Selecciono el rango de celdas donde quiero establecer el formato y voy a ubicarme en la cinta de opciones donde tengo formato condicional. Hay algunas opciones que ya están por defecto. Yo voy a ir más abajo y voy a establecer una nueva regla. En esta nueva regla tengo también algunas opciones a elegir. En este caso voy a decir que voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y voy a analizar que contiene cada celda. Más abajo, donde dice valor de la celda, voy a colocar entre mayor y que tienen mayor de 7 años. Entonces mayor que, y en este caso coloco 7. De ese rango de celda voy a analizar lo que tienen mayor que 7. Para esa condición voy a establecer formato y fíjense que aparece la fuente. En fuente voy a elegir, a ver, quiero un color que tenga un color azul. Y en relleno quiero que tenga un color celeste, lo que pedía la consigna. Le doy a aceptar. Acá estoy viendo un diseño de cómo quedaría este formato. Doy clic a aceptar. Entonces, fíjense, nos fijamos en el resultado. Todas las celdas que tienen un contenido mayor a 7, no porque es igual, entonces los que tienen mayor a 7 aparecen en color azul con relleno celeste. Si por ejemplo acá escribo 8 ahora, automáticamente me toma el formato que corresponde. Si acá donde dice 10 escribo un valor menor a 7, automáticamente pasa al formato en el que estaba anterior. Le cambia el formato al no cumplir con la regla de mayor a 7. Esa es la particularidad del formato condicional, que se actualiza de acuerdo al contenido de la celda. Y no tengo que estar preocupándome yo por colocar el formato de acuerdo a cada una de lo que tiene la celda, sino que sea automático. Vamos a otro ejemplo, mirando el contenido de otras celdas. Dice aquí, marcar con color verde los apellidos de los estudiantes con promedio mayor o igual a 6. Bueno. O sea, quiero que aparezcan en color verde los apellidos de los estudiantes con promedio mayor
o igual a 6. En esta columna de promedio académico tienen un valor mayor o igual a 6 que el apellido aparezca en color verde. ¿Cómo procedo para realizar este formato? Siempre tengo que seleccionar el rango de celdas que va a tener el formato condicional. En este caso yo necesito que sean los apellidos. Selecciono el rango donde están los apellidos, me voy nuevamente a formato condicional, nueva regla, pero en este caso no puedo analizar lo que contengan estas celdas que tienen el apellido, sino que voy a utilizar una fórmula que determine aplicar el formato. Selecciona esta última opción y acá voy a escribir la fórmula. Que la celda promedio académico aprieto F4 bueno, entonces apretamos F4 para que desaparezca el formato, ¿no es cierto? Que yo había hecho la fórmula que había colocado para que no tenga referencia absoluta. Bueno, J10 sea mayor o igual, vamos a poner mayor o igual a 6, esta es la condición que estoy estableciendo cuando el promedio académico sea mayor o igual a 6, voy a decirle que tenga los apellidos un color verde, ¿cierto? Veo aquí cómo queda el formato, aceptar. Entonces, ¿qué ocurrió? Los apellidos de las personas que tienen un promedio mayor a 6, mayor o igual a 6, aparecen en color verde. Los que no, continúan con su formato original. Nuevamente, ocurre algo similar a lo que vimos en la columna de los años de cursado. Si el promedio académico, vamos a suponer, Benítez, no, Ijich, que tiene 1,02. Si el promedio académico es 7, el apellido pasa a quedar en color verde. Esta es la característica de formato condicional. Existen algunos otros ejemplos. Se puede hacer en forma de porcentaje, etcétera, para aplicar estos formatos condicionales. Y por último, para este video, vamos a ver inmovilizar paneles. Si yo tengo una planilla que al momento de desplazarme hacia arriba o hacia abajo se desaparece, entonces quedo con una falta de referencia al momento de moverme dentro de la pantalla, como por ejemplo es el caso que este cuadrito aparezca siempre, y como así también los nombres de las columnas que estoy trabajando. Si me voy hacia abajo, por ejemplo, veo que desaparece y ya no sé qué es este 1 que está acá. Entonces, puedo inmovilizar un sector de la pantalla. ¿Cómo hago para inmovilizar? Debo ubicar primero cuál es la parte que quiero inmovilizar. Vamos a suponer que quiero inmovilizar
este sector. Entonces debo ubicarme en la celda que se encuentra abajo y a la derecha del sector inmovilizar. Quiero movilizar este y tengo que ubicarme abajo y a la derecha, ¿cierto? Abajo de este. En este caso es P10. Ubicado en esa celda, me voy a ir al menú vista, y dentro del menú vista voy a aplicar y movilizar paneles. De esta forma, cuando yo me desplazo dentro de la planilla, como verán, se va a mover la planilla, pero el área va a quedar, el área seleccionada que lo he realizado anteriormente, va a quedar inmovilizada, no va a desaparecer, fíjense, no desaparece esa parte de la pantalla. Bueno, una vez que no quiero o sea, que quiero que cambie esto y que se movilice nuevamente, voy a ir de nuevo al menú vista, inmovilizar, y ahora fíjense que donde decía inmovilizar paneles, dice movilizar paneles. Y se sacó esa traba en las referencias al movimiento de la pantalla. Bueno, con esto terminamos este tercer video. Vamos a continuar en el próximo con las funciones condicionales: contar sí conjunto, sumar sí, etc. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, chicos.